Nos vamos para Seúl, Corea, la tragedia que dejó hasta ahora 154 fallecidos y hay 150 heridos. Javier Aldea estaba ahí en el momento de la avalancha. Él se encontraba en esa calle con algunos amigos. Nos atiende a esta hora desde Corea. Don Javier, buenos días, buena tarde, buena noche para usted. ¿Qué tal? Buenas noches desde Corea. Bueno, te voy a corregir un pequeño dato, y es que yo en el momento de la avalancha exactamente tuve la suerte de estar en una de las calles de al lado, pero sí había estado media hora antes en la misma calle, con lo que sí que bueno, pude ver lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo más a varios eventos que a una estampida o a algo que sucediera de un momento a otro. Al final era una calle muy pequeña que daba a uno de los clubes más de la zona, y se fue con mucha más gente de la que podía albergar la calle, hasta que al final la situación pasó a ser insostenible. Muchas de las personas se quedaron atrapadas en el medio, y probablemente las primeras caídas o los primeros desmayos fueron ya lo que provocó un colapso completo y bueno, pues estas personas que murieron aplastadas. Javier, usted dice que llegó unos minutos antes, una media hora antes, y pasó por esa calle para acceder a uno de esos clubs que están en la zona. ¿Ya usted notó la presencia de demasiada gente, o había bastante más gente de lo que viene siendo normal en esa zona? Sí, desde luego. Bueno, Itaewon es verdad que es un barrio muy concurrido, especialmente en las noches del viernes o del sábado para la gente que sale por la noche, pero el fin de semana estaba especialmente concurrido por Halloween, que tradicionalmente se celebra en este barrio. Y desde luego esta calle, en el momento en el que estuve yo, pues sí que estaba demasiado concurrida, y aunque las calles de al lado la situación era mejor porque eran bastante más grandes, en esta desde un principio era muy difícil, muy tensa. Javier, en estas horas de después, de duelo, ¿a quién hacen los ciudadanos responsable? Bueno, es muy complicado dar responsabilidades, sobre todo en estas horas. Desde luego lo que más se está hablando en Corea es de la presencia policial, de si se pudo haber hecho mejor. Yo desde luego no soy experto en cómo se gestionan este tipo de situaciones, pero sí puedo decir que justo en esa calle no había presencia policial. La policía estaba más centrada en controlar el tráfico en otras calles más grandes que en controlar lo que estaba sucediendo en estos callejones. Entonces, bueno, como te decía, no hay culpables todavía, no se está hablando todavía de responsabilidades, pero sí que se habla, pues bueno, al final de una casualidad, de demasiada gente en un mismo sitio, y también de la posible presencia de un famoso que todavía no está confirmada y que pudo provocar aún más, si cabe, que se juntara la gente en esa calle. Yo quiero volver a lo que usted decía y un poco en relación con lo que acaba de señalar, porque en los medios de comunicación en el fin de semana hablamos permanentemente de avalancha o estampida, y usted bien creo que nos corrige diciendo que no hubo tal, no fue que hubiera una carrera de esas masivas, sino que la gente se fue comprimiendo en el mismo sitio sin encontrar salida. Efectivamente, no hubo una estampida, es decir, no hubo tampoco un hecho que provocara una estampida, como puede ser en otros casos un incendio o personas intentando salir por una salida de emergencia. En este caso el proceso yo creo que fue más lento. La gente se fue acumulando muy poco a poco e intentaron entrar todos en la misma calle, y yo, por lo que el tiempo que estuve allí y por cuándo se produjo las primeras muertes, o por cuándo dicen los informativos que se produjeron las primeras muertes, creo que hubo personas que debieron pasar bastante tiempo ahí atrapadas, quizás hasta 40 minutos en el mismo lugar. Javier, nos comentaba al principio de esta entrevista que estuvo en ese lugar media hora antes de que sucedió esta tragedia. ¿Qué fue lo que le decidió cambiarse a otra calle? ¿Qué fue lo que estaba pasando media hora antes? Bueno, pues sí, efectivamente, son decisiones que en el momento se toman y pues te pueden salvar la vida. Yo no considero que fuera un estudiante mucho más responsable que los que estaban allí, pero al final era lógico. Yo estaba con la calle, pero tras avanzar los 3 primeros metros nos dimos cuenta de que era físicamente imposible llegar arriba, y que en el caso de que llegáramos arriba tampoco sabíamos si nos íbamos a encontrar otra masa igual de gente. Entonces fue una decisión completamente lógica dar la vuelta y salir de allí. Desde luego, yo en ese momento la tensión se podía ver en el ambiente, y a mí me llegaron también pensamientos de decir
de pensar que podía haber un accidente ahí, pero bueno, fue esa decisión de ver que no íbamos a poder cruzar lo que me hizo dar la vuelta. Y Javier, en qué momento fue usted consciente de la magnitud de la tragedia que acababa de producirse a escasos metros de donde usted se encontraba? Bueno, yo salí de uno de los clubes más tarde y ahí ya pude ver que había por lo menos 40 ambulancias en la calle, policía por todas partes, mucha gente llamando por teléfono y claro, y ahí en ese momento todos somos conscientes de que la tragedia ha sido muy grave. También llegan los primeros avisos los avisos públicos del gobierno coreano, son avisos que se envían por SMS alertando de accidentes como este o cuando necesitan que la gente vuelva a sus casas o no se movilice a alguna zona en concreto. Y a mí me llegó un aviso en el que se hablaba de reanimaciones y de unos 80 heridos, pero desde luego no podíamos imaginar que el número de muertes iba a escalar de esa manera hasta las 154 que hay ahora. Pues terrible todo lo que hemos escuchado y afortunadamente pues usted está a salvo, pero realmente debió ser muy impactante. Leo que más de 100.000 personas estaban en el área donde sucede la avalancha. Don Javier, gracias por atendernos y por contarnos su no muy grata experiencia. Tenga usted una buena noche en salud. Gracias a ustedes. Buen día.